La Edad Moderna comprendió varias etapas. Una de estas lo fue el Renacimiento, que muchos historiadores reconocen fue la transición de la Edad Medieval a la Edad Moderna. El Renacimiento fue un movimiento cultural que surgió en Europa Occidental a través de los siglos XIV al XVI. El Renacimiento nació en la ciudad de Florencia, Italia, y a partir de ahí se esparció a través de Europa. El Renacimiento fue un esfuerzo por recuperar los valores culturales grecolatinos que se habían perdido ante el oscurantismo medieval. El Renacimiento fue una transición también del teocentrismo, es decir, del dogma religioso predominante de la Europa medieval al antropocentrismo, al hombre como el centro del universo. El Renacimiento también se caracterizó por una renovación en las artes y en las ciencias naturales. Entre los artistas italianos más destacados se encuentran Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Sandro, Rafaelo, entre otros. Entre las obras más destacadas de Leonardo da Vinci está El hombre de Vitruvio, que establece el canon de las cualidades perfectas del ser humano, de la anatomía. Una de las obras de Miguel Ángel, el David, fue una estatua de mármol construida en honor al rey David del Antiguo Testamento de la Biblia. Otro artista destacado fue Rafaelo, quien pintó su obra Crucifixión Mund, que proyecta la imagen no bíblica de Jesucristo, la crucifixión de Jesucristo y su ascensión al paraíso. Colón partió del puerto de Palos el 3 de agosto de 1492 en la Pinta, la Niña y la Santa María. Colón llegó a la isla de Guanajaní, hoy conocida como San Salvador en las Bahamas, y allí encontró taínos, a los que llamó indios. ¿Por qué? Porque pensaba que había llegado a las Indias. En octubre de ese año, del 1492, Colón llegó a Cuba, a la que nombró Juana. Posteriormente, Colón llega a la Española, que hoy comprende Haití y República Dominicana. El 24 o 25 de diciembre de ese año, la Santa María encalló y se hundió. Y con los remanentes de la Santa María, Colón y sus tripulantes construyeron el puerto de Navidad, el Española, el primer asentamiento español en el Nuevo Mundo. Colón regresó a Europa en enero de 1493, donde lo recibieron los reyes en Barcelona con mucha grandeza. Luego de esto, Colón logró conseguir el auspicio para 3 viajes adicionales, es decir, que Colón realizó 4 expediciones, solo que las últimas 3 no fueron para descubrir, para colonizar y para conquistar. El fundador de la Reforma Protestante, Martín Lutero, fue un monje católico procedente de Alemania, aunque Juan Calvino también se vio involucrado, ya que contribuyó en la promoción de la Reforma. Martín Lutero estaba preocupado por la postura de la Iglesia Católica en torno a la justificación, que era lo que hacía a la persona merecedora de la salvación, que era individual. Martín Lutero estaba molesto por la corrupción del Vaticano y sobre todo enfurecido ante la venta de indulgencias en Alemania por parte del Papa, quien decía que comprando estas indulgencias se ganaría la salvación. Ante esto, Martín Lutero redacta las 95 tesis, y con esto da inicio el movimiento de la Reforma Protestante. Nacen las iglesias protestantes, el protestantismo, que negaba la jurisdicción del Papa sobre todo el mundo cristiano y afirmaba que la salvación o la justificación se gana únicamente mediante la aceptación de Dios y la aceptación del sacrificio de Jesucristo como el pago de los pecados de la humanidad. La Contrarreforma, también conocida como Reforma Católica, fue la respuesta de la Iglesia Católica a la Reforma de Martín Lutero y buscaba renovar la Iglesia e impedir el progreso de las doctrinas protestantes por Europa. Esta reforma dio inicio a la Inquisición romana, que persiguió a los protestantes y a todo aquel que tuviese un pensamiento que fuese en contra de la doctrina católica. Uno de estos condenados lo fue Galileo Galilei, el astrónomo Galileo Galilei, que fue condenado por creer en la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico, que decía que la Tierra giraba en torno al Sol, al igual que los demás planetas del sistema solar. La revolución científica fue un movimiento de pensadores del siglo XVI a XVIII que permitió la propagación de nuevos conocimientos en áreas tales como la física, la astronomía, la biología,
la química, la anatomía. Y esto ayudó a cambiar la perspectiva antigua medieval que se tenía y abrir paso a la ciencia clásica. Hubo un renacimiento científico que buscaba el conocimiento antiguo que se había perdido o que bien era censurado por la Iglesia Católica. El feudalismo fue un sistema político que surgió en la Europa occidental en la Edad Media y que luego pasó a la Europa oriental durante la Edad Moderna. La relación entre el señor feudal y el vasallo era una de carácter político-jurídica, es decir, una unidad de producción o socioeconómica. El feudo se caracterizó además por la descentralización del poder político. Por otro lado, el mercantilismo fue un sistema económico en Europa de los siglos XVI al XVIII que proponía que la prosperidad de una nación dependía del capital que ésta tuviera, por lo que favorecía las exportaciones por encima de las importaciones. Y esto llevó al Estado a la imposición de unos aranceles que eran unos impuestos a todos los bienes que eran importados a la nación. El capitalismo fue el sistema económico que sustituyó al feudalismo en la Edad Media y dio inicio a la Edad Moderna. Es un sistema que se inclina hacia la acumulación del capital y que además favoreció el surgimiento de la burguesía. La revolución industrial fue un proceso de transformación tecnológica y socioeconómica que surgió a mitades del siglo XVIII en Inglaterra y luego se expandió a Europa occidental y la América anglosajona. Pasaron de un sistema de producción agrícola a uno industrial. La revolución industrial favoreció el desarrollo del capitalismo, que a su vez, y gracias a la derogación del antiguo régimen social, surgió la burguesía, la nueva clase social de los burgueses. ¿Qué inventaron en la revolución industrial? La máquina de vapor, el ferrocarril, el martillo de forja, las lámparas que alumbraban los caminos donde la gente caminaba. Todo esto y demás. Finalmente, la Edad Moderna sella con la Revolución Francesa. La razón, la igualdad y la libertad eran anhelados por los franceses, quienes estaban bajo una monarquía absolutista. El pueblo pasaba hambre mientras los reyes se daban una vida de lujos. Y en 1793, Luis XVI, el rey de Francia, fue guillotinado, dando fin a una época de opresión y abriendo paso al surgimiento del primer imperio francés bajo el mandato del dirigente y el militar que contribuyó durante la Revolución Francesa y lo llevó a la victoria, Napoleón Bonaparte. Espero que el video haya ayudado a aclarar mejor los conceptos de lo que fue la Edad Moderna, ubicada previo a nuestra época actual, la época contemporánea. Muchas gracias.